Hermanos del Templo Elim, Dios les bendiga grandemente en este hermoso día. Es un gusto para mí poder estar aquí compartiendo la palabra en esta transmisión. Y bueno, antes que nada quisiera presentarme. Mi nombre es David Toscano y soy miembro activo de la iglesia Getsemaní en Guadalupe, Nuevo León, donde pastorean el presbítero Julián David Colunga y la presbítero Elizabeth Cervantes de Colunga. También quisiera mandar un saludo muy especial para los pastores del Templo Elim, nuestros pastores Rubén Salazar y Emma Martínez, y también a nuestro pastor asociado en el Templo Elim, David Salazar. Amigos, hermanos en Cristo que ven esta transmisión, si ustedes gustan poder ingresar a las redes sociales del Templo Elim, pueden hacerlo con mucho gusto. Pueden mandar mensajes en este Facebook para poder ingresar a nuestras redes sociales del Templo Elim. Y sin más preámbulo, vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en este día. Y yo le voy a invitar que ahí donde esté, a lo mejor está en la sala, en su recámara, con un amigo, con su familia. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y vamos a ubicar los versículos 26 hasta el 39. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 39. Dice la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso en su camino. Vamos a elevar a Dios una oración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde, en este hermoso día, porque tú eres bueno. Gracias, Padre Santo, porque tú siempre tienes palabras para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado, tú nos has cuidado, y ahora, Señor, a lo mejor no podemos estar unos con otros físicamente, pero sí en un mismo sentir. Y en esta hora queremos que tú hables a nosotros. Queremos que tu palabra nos refresque, nos dé aliento, nos dé ánimo para poder seguir adelante. Que tu palabra nos instruya, que tu palabra sea con cada uno de nosotros. Quita todo distractor que impida escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Leíamos este pasaje de la palabra de Dios y hablábamos de alguien que predicó el evangelio. ¿Sabe usted? Ahora estamos en una situación algo difícil, como a nivel mundial, como todo el mundo estamos pasando por una situación que a lo mejor no esperábamos pasar. Ahorita se nos ha pedido que estar resguardados en nuestras casas. Son medidas preventivas que tenemos que seguir, pero también
he visto que hay un poco de frustración, un poco de miedo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué me depara ahora el futuro? ¿Qué va a pasar ahora con mis ingresos? ¿Qué va a pasar? Y pensamos y más bien vemos gente cómo se frustra, cómo se está desanimando también y cómo también buscan una esperanza, buscan algo que los pueda satisfacer. No sé si a usted le ha tocado. Entonces, en esta hora yo quiero decirle que usted y yo tenemos que ser luz. Usted y yo conocemos el Evangelio. Usted y yo conocemos las buenas nuevas y conocemos una esperanza que es Cristo Jesús. Y a usted y a mí nos toca llevar ese Evangelio a aquellos que no lo conocen. A lo mejor ahorita es una situación difícil, pero nosotros podemos hablar y llevar esa esperanza a aquellos que no conocen. Yo creo que ahorita el mundo está necesitando una respuesta. Yo creo que el mundo ahorita está pidiendo algo también que lo satisfaga, o algo también, una esperanza. Entonces usted y yo tenemos la esperanza. Usted y yo confiamos en un Dios todopoderoso. Usted y yo sabemos y hemos sido testigos de cómo Dios ha obrado en muchas ocasiones, y yo le invito a que recuerde cómo Dios ha trabajado, cómo Dios ha obrado en la vida de cada uno de nosotros. A lo mejor en algo que nosotros habíamos pedido, a lo mejor en una situación difícil, y Dios obró. Yo le recuerdo y le digo, Dios sigue obrando todavía. Y esa esperanza que usted y yo conocemos y sabemos, hay que llevarla a aquellos que no lo conocen. Y pues en esta hora quisiera hablar de 4 aspectos sobre el evangelismo. Saben, aquí hablamos de una persona llamada Felipe, la cual menciona el versículo 26, que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Pero antes de seguir con estos versículos, el primer punto, el primer aspecto del evangelismo yo puedo ver aquí que es obediencia. Felipe obedeció al ángel del Señor que le dijo, levántate y ve hacia el lugar donde está Jerusalén, al camino donde está Jerusalén, que va hacia Gaza, el cual es desierto. Pero si vemos también el contexto, si vemos el capítulo 8, el versículo 1 que comienza, dice, y se habla de Saulo. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia cristiana, Saulo estaba encarcelando, inclusive dice la palabra que él se metía a las casas y sacaba a los cristianos, aquellos que creían en Cristo. Y a pesar de esa situación, Felipe obedeció en llevar la palabra de Dios. Recordamos el mandato que a usted y a mí se nos ha dejado, que es, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Felipe obedeció a esta gran comisión, la cual usted y yo tenemos que poner por obra, la cual usted y yo tenemos que obedecer. Entonces, a pesar de que Saulo perseguía a la iglesia, Felipe obedeció a pesar de esa situación. También el contexto de este capítulo 8, en el versículo 4 al 25, se nos habla que Felipe va a Samaria. Se nos habla que Felipe va y predica el evangelio a Samaria, y se habla que predicaba a niños, a hombres, a mujeres, y muchos lo escuchaban el evangelio. Pero también se nos habla que se apareció un hombre que practicaba la magia. Se llamaba Simón este hombre. Se nos cuenta en estos versículos que él practicaba hechicería, ocultismo y adivinación. Prácticamente pues era la magia que se usaba en esos tiempos. Entonces él también alcanza a escuchar la palabra de Dios, pero hay como que todavía una obsesión por un poder que él quería, que es el poder de Dios. Pero
Ya después los capítulos posteriores nos habla que Pedro y Juan van para que los que creyeron en Cristo fueran bautizados por el Espíritu Santo y también para que este hombre pudiera arrepentirse de todo lo que estaba haciendo, de todo el mal que había hecho. Entonces, a pesar de que Felipe fue utilizado y fue a evangelizar a ese lugar, a Samaria, a pesar de que hubo muchos convertidos, él también obedeció a irse a un lugar distinto, a irse a un lugar desconocido. Y es a lo que también quiero llegar al siguiente punto, que uno de los aspectos del evangelismo es la confianza, en Dios, es la confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Felipe se dice que estuvo en Samaria, el versículo 25 dice que volvieron a Jerusalén, y el 26 que leímos dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y aquí me quiero detener un poquito en la palabra desierto. Anteriormente o hace rato dije que obedeció a pesar de ir a lo desconocido. ¿Por qué? Porque la palabra desierto en el diccionario, para traducir al griego, nos habla que es un lugar que no había totalmente nada. Entonces Felipe, yo me imagino que él puede decir, oye, pero si yo estuve predicando ante mucha multitud, yo puedo seguir sobre estos alrededores o a lo mejor a otra parte donde hay más gente. Imagínense, a lo mejor estuvimos en una campaña y luego nos vamos a un lugar donde sabemos que no va a haber nada. ¿Cómo se sentiría usted? Pero Felipe confió en nuestro Señor Jesucristo y él sabía, porque recordamos todos los milagros que pudo hacer con el poder de Dios. Entonces ahí ya había una confianza plena en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor le dice, ¿sabes qué? Levántate y vete hacia el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Yo sé que Felipe iba confiado en que Dios iba a tener un propósito en ese lugar donde Dios lo mandó. Y sabe algo también, es muy grato sentir la presencia de Dios. No sé si usted recuerde cómo se siente cuando la presencia de Dios desciende, y a lo mejor ahí en los cultos, en las campañas, cómo nos sentimos gozosos, renovados. Y es muy hermoso estar habitando los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero imagínense, Felipe se tuvo que mover de un lugar, por así decirlo, donde había vida, donde personas se convirtieron, dejaron su pasado y se renovaron. Se tuvo que salir de ahí e irse a un lugar donde no había absolutamente nada. Y también imagínense, se dice que ese camino que desciende de Jerusalén a Gaza era alrededor de unos 400 kilómetros. A lo mejor había transporte, anteriormente se transportaban con animales, se transportaban a lo mejor también con carretas, pero era a lo mejor una distancia cansada. A lo mejor no había como ahora que hay carros con clima. Podía ser también a lo mejor algo de frustración o desesperación. Pero Felipe, aparte de que obedeció, él estaba confiado de que algo iba a pasar en ese lugar a donde Dios le dijo que fuera. Entonces usted y yo también, a pesar de las circunstancias, tenemos que salir de alguna forma de nuestra comodidad. Nos encanta y sabemos que la presencia de Dios se mueve muy hermoso en nuestros cultos, a lo mejor en las campañas también, pero también tenemos que ir a lugares donde a lo mejor no hay vida, porque confiamos de que donde no hay vida, Dios va a llevar y va a traer nueva vida y restauración. Así como en Samaria. Samaria se convirtieron en mucha gente, y a donde Dios llevaba a Felipe había un propósito. ¿Por qué mover
de un lugar donde hubo vida nueva, con gente transformada, con gente que ya había dejado su pasado. ¿Por qué mover a Felipe? Porque Dios tenía un propósito al lugar donde Él le había dicho que fuera. Que es el siguiente punto. El siguiente aspecto del evangelismo es que siempre va a haber un propósito de parte de Dios. Y usted y yo recordemos, tenemos que obedecer. Después tenemos que confiar. Tercero, hay un propósito que Dios tiene preparado. Y es en los versículos 27 al 34. Dice: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y escuche bien el 29. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. A lo mejor a veces nosotros, Dios nos dice que nos vayamos para un lugar y no entendemos. A lo mejor Dios nos habla y nos dice: ¿sabes qué? Tienes que hablarle a esta persona. Pero nosotros, por alguna razón, hasta decimos: no, es que no es de Dios, o a lo mejor es que no creo que me vaya a escuchar esa persona. Pero recordemos, cuando Dios nos habla y nos dice que vayamos a un lugar, que hablemos con alguien, es porque tiene un propósito ya listo. Aquí el propósito era de que se iba a topar con este eunuco. Felipe, al momento de ir para donde se le dijo, se dice que el eunuco ya iba de regreso en su carro y estaba leyendo al profeta Isaías. Recordamos aquí los pasajes en el versículo 32 y 33, era el versículo o era el pasaje del profeta Isaías en el versículo 53. Y bueno, el 34 dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Este eunuco conocía poco de la palabra de Dios, conocía algo porque él traía ya lo que estaba leyendo, pero no sabía en sí de quién hablaba, no sabía. Y sabe, hoy en día es muy común también que la gente a lo mejor pueda escuchar de Dios, a lo mejor la gente en algún canal o a lo mejor en algún, cuando va en las calles, ve una iglesia y ve un versículo y a lo mejor puede conocer de Dios, puede haber escuchado un poco. Y a usted y a mí nos corresponde ser como Felipe, que se acercó porque obedeció a la voz de Dios, confió, y porque él estuvo confiando en ese propósito que Dios tenía. A usted y a mí nos toca llevar ese evangelio a aquellos que no lo conocen. A usted y a mí nos toca salir de nuestra comodidad. A lo mejor ahorita no podemos salir a las calles, pero ¿sabe algo? Dios nos ha dado recursos para poder llevar el evangelio. Desde años atrás se pudo crear el teléfono y ahorita la tecnología ha ido avanzando poco a poco. Podemos utilizar los mensajes, redes sociales, el teléfono, poder hacer llamadas y así poder llevar el evangelio. Que estas medidas preventivas no sean un impedimento, ¿sabe? Felipe pudo ver como impedimento el traslado que tenía que hacer. O también el impedimento era Saulo. Pero él obedeció y confió en un Dios todopoderoso, el cual usted y yo también confiamos y creemos que tenemos. Entonces, esto no sea un impedimento para poder hablar la palabra, para que no sea un impedimento para poder llevar el evangelio, esa esperanza a aquellos que lo necesitan, aquellos que han escuchado, y hay algunas personas que necesitan y lo piden, pero como dijo el eunuco, ¿quién puede ayudar? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces a usted y a mí nos corresponde esa gran comisión, nos corresponde predicar la palabra. Y es el cuarto punto,
Es el cuarto aspecto del evangelismo. Habla las buenas noticias de salvación a toda persona. ¿Y sabe por qué a toda persona? Se menciona que este hombre etíope era un eunuco. Se dice que pudo haber sido una persona que a lo mejor fue castrado, o a lo mejor también puede simplemente representar una forma o una parte importante, un funcionario importante. Entonces aquí no hay distinción, aquí no hay raza, aquí no hay nada. Aquí no solamente todos podemos escuchar la palabra de Dios, y eso es a lo que usted y a mí hemos sido llamados. Y a lo mejor usted dirá, pero ¿por qué a Felipe se le movió de estar en un avivamiento, de estar repleto de gente, donde también pudo haber hablado a más gente? ¿Por qué Dios lo movió a un lugar que a lo mejor pasó mucho, un recorrido largo, o a lo mejor también frustración, o iba a un lugar desconocido, que a lo mejor me imagino que pues tenía un poco de incertidumbre? Pero podemos preguntarnos eso, pero yo le recuerdo un pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 juntos que no necesitan de arrepentimiento. En Samaria hubo arrepentimiento, en Samaria hubo personas que cambiaron, hubo muchas personas, la Biblia no cuenta la cantidad o el número, pero se menciona que desde el más pequeño hasta el más grande pudieron escuchar y recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ahora también en el siguiente, los versículos del 26 al 40 solamente se nos habla, imagínense, del versículo 4 al 25 se nos habla de Samaria, se nos habla de gente, de una multitud, podría decirse. Y del 26 al 40 en esa historia, que tiene los versículos similares, la cantidad de versículos, se nos habla solamente de una sola persona que recibe el Evangelio. Pero aquí no se trata de cuántas, si solamente le voy a predicar a multitudes. Aquí el Evangelio es para todos. Que nos quede claro, si Dios nos manda a predicar el Evangelio a una sola persona, recordemos este capítulo del Evangelio de Lucas, que habrá gozo en el cielo si un pecador se arrepiente. Entonces los propósitos, los planes de Dios son perfectos, los cuales usted y yo tenemos que obedecer, tenemos que confiar y tenemos que ser parte de ese propósito. Porque si usted y yo hemos sido llamados, no es porque seamos muy suficientes, sino es porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si usted y yo, si a usted Dios le habla y dice, ¿sabe qué? Usted necesito que vayas para que hables con esta persona, usted confíe y obedezca a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Porque para eso fuimos llamados, para predicar la palabra, para llevar las buenas noticias de salvación. Y le recuerdo que esto no sea un impedimento. Podemos ingeniarnos, podemos utilizar las redes sociales, los teléfonos celulares, teléfonos de casa, podemos utilizar todo lo que Dios nos ha dado, lo podemos utilizar para predicar el Evangelio. Y ahorita es un momento en el cual el mundo está atravesando, es una situación difícil que el mundo atraviesa, pero le quiero recordar también ya a usted que Dios siempre obra en todo momento. Usted, si se siente a lo mejor algo desconsolado, yo le recuerdo ahorita que Dios siempre va a estar obrando, que Dios siempre tiene todo bajo control. Entonces, usted no se preocupe, usted confíe plenamente en Dios, y esa confianza que usted tiene y esas buenas noticias de salvación hay que transmitirla a otras personas que ahorita ya lo necesitan y están clamando. Decía el eunuco, yo no voy a saber si no hay nadie que me enseñe. Bueno,
Ahora a usted y a mí nos toca enseñarle a esas personas que han escuchado y a las que no han escuchado, con mayor razón tenemos que anhelar el predicar la palabra, que anhelar poder compartir a aquellos que no conocen de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Gracias te damos, Señor, en este hermoso día, porque tú eres bueno. Gracias, Padre Santo, porque tú siempre hablas en nuestras vidas. En esta hora, Señor, te agradecemos porque tú siempre estás con nosotros. Te agradecemos porque tú siempre estás al tanto de tus hijos, Señor. A lo mejor en estos momentos nos encontramos en una situación difícil, pero confiamos en tu poder, confiamos en que tú vas a estar obrando, confiamos en que tú tienes todo bajo control. Te pedimos que seas con cada uno de nosotros, Padre Santo, que podamos hablar tu palabra, que si a lo mejor sentimos temor, si a lo mejor sentimos algo que nos esté deteniendo, tú quítalo. Que tu Espíritu Santo nos revista en este tiempo, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo nos guíe a dónde tenemos que ir para hablar tu palabra, Señor. Sé con cada uno de nosotros. Guárdanos en todo momento como lo has estado haciendo, Señor, y también sé con cada uno de nosotros en nuestros hogares, Padre Santo. Si a lo mejor nos faltará algo, Señor, tú provee lo necesario. Si a lo mejor nos falta ingresos económicos, tú suple lo necesario. Confiamos en ti, confiamos en tu poder, confiamos en tu palabra y sabemos que un día nos vamos a volver a juntar para poder alabarte unánimes en un mismo sentir, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, pero físicamente, Señor. Te agradecemos por todo lo que has hecho y sigue estando con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, fue un gusto poder traer la palabra de Dios en este día. Y bueno, nuevamente mandarle un agradecimiento y saludos a los pastores del Templo Elim, nuestros pastores Rubén Salazar y Emma Martínez, y a nuestro pastor asociado David Salazar. Fue un gusto, que el Señor les bendiga, les queremos y bueno, nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga.